¿Sabía usted que hay más de 100 nombres que se aplican a Jesús en la Biblia? En Juan se le llama el pan de vida. Mateo se refiere a él como Rabí, en tanto que Lucas le describe como el hijo de David. Isaías le llama Dios poderoso. Pablo le identifica como Salvador. ¿Qué significa exactamente ese nombre? ¿Por qué le llamamos Salvador? Descubra el significado detrás de ese maravilloso nombre, hoy, aquí, en Momento Decisivo. Ahora, con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, con la introducción al mensaje de hoy. ¿Por qué llamarle Salvador? Como lo acaban de oír, tenemos muchos nombres en la Biblia para el Señor Jesucristo. En las Escrituras, incluso del Antiguo Testamento, y especialmente en Isaías 9:6, se nos dan muchos nombres para Él. Consejero, admirable, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero tal vez el mejor nombre de todos para describir su propósito por el que vino a esta tierra es Salvador. Vino para salvarnos de nuestros pecados. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Vino para ser nuestro Salvador. Vamos a concluir esta lección hoy. Ahora, volvamos al Evangelio de Lucas y concluyamos nuestra consideración de la pregunta ¿por qué llamarle Salvador? Recordarán que cuando fueron al templo, después de que descubrieron que él se había quedado, lo hallaron y no sabían lo que él estaba haciendo y por qué no les había dicho lo que estaba sucediendo. Jesús les recordó: un momento, yo no estoy aquí para servirlos a ustedes. Estoy aquí en la misión de mi Padre. 13 veces en los Evangelios Jesús usó esa frase, he venido, y luego expresa algo en cuanto a el por qué. Por ejemplo, Mateo 9:13 dice, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Juan 6:38, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 7:29 dice, de él procedo y él me envió. Y Juan 12:46 dice, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si el registro escrito es algún indicio, ningún sentido de misión jamás había brillado tanto. Quizá la declaración más conmovedora del por qué él vino surgió el día en que encontró a un hombre extraño y pequeño de estatura llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre de riqueza y distinción. Sin embargo, cuando Jesús pasó por su ciudad, este hombrecito se adelantó a la multitud y se trepó a las ramas de un árbol para poder ver bien. Y cuando Jesús pasó por ahí, lo llamó por su nombre. Siempre he pensado, me pregunto, ¿qué haría yo si algo así me sucediera a mí? Se puede estar seguro de que él no sabe quién es uno, pero él le llama por nombre. Le llamó por su nombre y se invitó a almorzar. Este es otro pensamiento. ¿Qué haría uno si Jesús lo invitara a almorzar? Y cuando los demás ciudadanos oyeron eso, se enojaron. Porque como ven, Zaqueo no era uno de los ciudadanos modelos de la ciudad, era un detestado cobrador de impuestos, y cuando ellos empiezan a cuestionar a Jesús porque iba a comer con tal sujeto, su respuesta se halla en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí es donde los judíos antiguos y muchos de los religiosos de los tiempos modernos, como nosotros, tal vez, y gente que usted conoce, han entendido mal el propósito de la venida del Salvador. Como ven, en los días de nacimiento de nuestro Señor, el pueblo de Israel esperaba un tipo diferente de Salvador. Querían alguien que los librara de los romanos que los tenían dominados. Querían un Salvador que los liberara físicamente. Jesús había venido para liberarlos espiritualmente. Y antes de que los critiquemos, nosotros no estamos muy lejos de ellos hoy, ¿verdad? Nosotros también queremos un Salvador. Queremos que nos salve de nuestros malos matrimonios. Queremos que nos salve de nuestras deudas, de nuestros trabajos tediosos. Queremos ser salvados de nuestras vidas sin sentido. Pero Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Nosotros queremos que nos salve de los pecados de otros. No son nuestros pecados los que nos fastidian. Nos frustran los pecados de otros.
Señor, por favor ven y sálvame de los pecados de mis vecinos, o de los pecados de mi esposo, o de mi esposa, o de mi jefe. Pero a pesar de que muchos mensajes modernos cacarean este tipo de evangelio, ese no es el evangelio bíblico. Jesús en esencia no vino para salvarnos de nuestros matrimonios o de algún mal negocio o de fracasos personales físicos. Vino para salvarnos de nuestros pecados. Y cuando somos salvados de nuestros pecados, entonces las demás cosas empiezan a fluir de eso. Pero una persona puede asistir a muchas iglesias hoy, semana tras semana, y nunca oír algo en cuanto a ser salvado del pecado. Lo que se oye es cómo ser salvado de los problemas. Amigo y amiga, si usted no es salvado de su pecado, jamás será salvado de sus problemas. Jesús no vino para hacer que nuestras vidas sean mejores, sino que vino para salvarnos de nuestro pecado. Y a pesar de que lo sabemos, fácilmente nos dejamos llevar por mensajes superficiales que nos hacen sentir bien en cuanto a cómo Jesús puede hacer todo mejor. El Salvador vino para salvarnos de nuestro pecado, y la Biblia dice en Lucas 19:10 que para hacer eso primero tenía que buscarnos. El Salvador vino para buscar a los perdidos. Recuerdo que cuando niños solíamos cantar un canto favorito que decía en uno de sus versos: «Hallé lo que quería cuando hallé al Señor». Se trataba de una tonada muy bonita, pero con muy mala teología, porque no somos nosotros los que buscamos al Señor. Él es quien nos busca. Usted dice: pues bien, aquí estoy oyendo este mensaje. Estoy buscando al Señor. Si usted está buscando al Señor Jesucristo, es solo porque Él lo ha buscado primero. Él lo puso en modo de búsqueda para que usted pueda oír del Evangelio. La Biblia dice que nadie viene al Señor sin ayuda. En Lucas capítulo 15, que es uno de mis pasajes favoritos, se nos habla de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Todos ellos tuvieron que ser buscados por un Salvador, tal como a nosotros se nos busca hoy. Igualmente, amigos y amigas, hay música y majestad en la declaración de Jesús. Un enfoque, lo que se había perdido. Dos acciones, buscar y salvar. Jesús vino a esta tierra en una misión de rescate. No se alegra de haber sido rescatado. Así que el Salvador es necesario para buscar a los perdidos, y el Salvador es necesario para salvar a los perdidos. Él vino para buscar y salvar. Si Él nos hubiera hallado y no nos hubiera salvado, estaríamos en la misma posición que antes. Pero Él vino para salvarnos. Tengo que decirles que la palabra salvar ha caído casi en desuso. Usamos casi toda palabra que podamos encontrar en el diccionario, excepto la palabra salvar. Recuerdo que cuando muchacho era común preguntarle a alguien si ya había sido salvado. Recuerdo un episodio en cuanto a testificar cuando estudiaba en el Seminario Teológico de Dallas. Estaba recibiendo algunas clases en la universidad estatal local, y yo pasaba por una de esas temporadas en que uno se siente culpable por estar tan atareado haciendo las actividades eclesiásticas y no estaba testificando. Probablemente había oído algún mensaje sobre testificar que me había hecho sentir culpable, así que decidí que esa semana iba a testificar. Fui a mi clase y me senté junto a algún compañero. Nunca lo olvidaré. Le pregunté: ¿has sido ya salvado? Él me dijo: no me interesa que me salven de nada, excepto de locos como tú. Eso fue lo que me dijo. De cierta manera, eso hizo retroceder mi programa de testificar por algunas semanas. Fue desalentador. Ahora, alguien tal vez me diga: pues bien, no debería haberle hecho esa pregunta. Hay una mejor manera de preguntárselo. Tal vez la haya, pero la expresión bíblica para eso es ser salvado. Cuando pensamos en ser salvados, pensamos en cuadros de marineros aferrándose a los escombros de un barco y helicópteros revoloteando en el cielo nocturno e iluminando con sus reflectores el mar en búsqueda de los vivos a los que hay que rescatar. Recuerdo una ocasión en que mi esposa y yo estábamos alojados en una casa cercana a la playa, y el día había sido como todos y sin mayor novedad. De repente, oímos helicópteros, 5 de ellos justo por encima de nuestras cabezas y a corta distancia de donde nosotros estábamos alojados, yendo y viniendo, revoloteando encima de cierto sector. Eso sucedió por horas. Supe que algo estaba sucediendo. Así que me fui al muelle y le pregunté a una de las personas reunidas ahí lo que estaba sucediendo. Un surfista había desaparecido y pensaban que se había ahogado. Finalmente,
Eso sucedió. Pero no podían encontrar su cuerpo, así que estaban buscándolo. No se detuvieron sino cuando lo hallaron. Pensamos de una mina derrumbada, donde los trabajadores han quedado atrapados a gran profundidad. Se les está acabando el oxígeno, y los hombres se acurrucan en la oscuridad, preguntándose si deberían atreverse a esperar salvación. Pensamos en una niñita en el fondo de un pozo, o incluso la imagen verbal favorita de una sola oveja descarriada y atrapada en un peligroso barranco. Los guardacostas encontrarán a los marineros perdidos y ningún contribuyente se quejará por el costo. No se dejarán abandonados a los mineros y la niñita debe ver de nuevo la luz del sol. Y hay que rescatar del peligro a esa sola oveja. Estas situaciones son urgentes. Y cuando las vemos por televisión, hacemos una pausa, oramos y esperamos. Tal vez ni siquiera conozcamos a esas personas, pero al instante nos identificamos con ellas y oramos de que de alguna manera las rescaten. Están perdidas y necesitan ser salvadas. Pero, amigos y amigas, estas situaciones temporales son opacadas por la verdadera tragedia de hombres y mujeres que están perdidos en sus propios escombros de pecado y oscuridad y dolor. A menudo, incluso sin saber qué es lo que anhelan, los habitantes de nuestro mundo están clamando que se les rescate. No necesitamos que se nos salve de los pecados de otros. Necesitamos salvación de nuestro propio pecado. Mientras no estemos dispuestos a reconocer que sin que importe todo lo que el Salvador haya hecho por nosotros, eso no se conecta con nosotros, mientras no estemos dispuestos a decir, no es mi problema es mi pecado. No es mi situación el problema es mi pecado. Mientras no estemos dispuestos a ponernos delante de Dios y apropiarnos del hecho de que le hemos fallado y que nos hemos quedado lejos de su gloria y que la única esperanza que tenemos es un Salvador, hasta entonces lo que sea que el Salvador haya hecho por nosotros no determinará ninguna diferencia, porque Él no lo impone sobre nosotros. Él pagó la pena por nuestro pecado. Él pagó todo lo que necesitaba pagarse, pero Él espera que nosotros lo recibamos por fe. Así que tenemos la promesa del Salvador y el propósito del Salvador. Noten en el mismo versículo la provisión del Salvador. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Noten en primer lugar que la venida de este Salvador a esta tierra es un hecho de la historia. Es muy interesante que este versículo, aunque sea tan breve, contiene todo lo que necesitamos saber. Dice que os ha nacido hoy un Salvador. Jesús no vino gradualmente a la tierra. Hubo un día cuando el Señor Dios nació en la humanidad, cuando vino por medio de María. Un cierto día, en cierto lugar y en cierto tiempo, nació en la humanidad. La Biblia dice con toda claridad que este es un evento histórico. En un día cierto Jesús nació. El nacimiento de Jesús no es el principio de una fuerza espiritual, sino el registro histórico de una persona que tuvo un cumpleaños real. Es un hecho de la historia. Pero también es un cumplimiento de la profecía. De nuevo, en este breve versículo lo vemos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. La ciudad de David, como saben, es la ciudad de Belén. El Antiguo Testamento está lleno de profecías en cuanto a la venida del Mesías, de una manera tan específica que la mayoría de judíos tenían la tendencia de casi pensar de corrido por las profecías y ni siquiera entenderlas. Miqueas, por ejemplo, había profetizado que el Mesías nacería en Belén, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora bien, ese es un pasaje maravilloso, pero se vuelve un versículo milagroso cuando se reconoce que fue escrito como 700 años antes de que Jesús naciera en Belén. El profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, en realidad da un calendario para el nacimiento de Jesús. Isaías dice que el Mesías nacería de una virgen. Jeremías dice que vendría el momento cuando, debido al nacimiento de Jesús, habría una masacre de muchos niños. El profeta Oseas reveló que en cierto momento María y José tendrían que huir a Egipto para salvar la vida del niño. Todas estas profecías, amigos y amigas, fueron dichas de 500 a 700 años antes del nacimiento de Cristo. Había judíos consagrados que todos los días leían las Escrituras y se preguntaban, ¿tendrán lugar estas cosas mientras yo esté con vida? Así que el nacimiento de Jesús no fue solo un hecho de la historia y un cumplimiento de las profecías. Noten también que es un cimiento
para la eternidad. Os ha nacido hoy un Salvador. Escuchen con toda atención, Jesucristo es nuestro Salvador. Dios descendió y entró en la humanidad para que la humanidad pudiera entrar en la eternidad. El nacimiento de Jesús, aunque empezó en cierto momento en el tiempo, empezó algo que nunca terminará y nunca puede terminar, porque cuando Él nació en humanidad, nos abrió la puerta de la eternidad, así que no descarte este breve versículo que anota un suceso que sucedió cuando el Salvador nació. Hay muchos que celebran la vida sin celebrar a Cristo. Siempre encuentro divertido eso en esa temporada del año. Mucha gente que no cree en Jesús se endeuda para celebrar su nacimiento. ¿Pueden entender eso? No creen en Cristo, pero celebran religiosamente su nacimiento. Tal vez por eso hay tantos que se sienten deprimidos el día de Navidad. ¿Así? Si resulta que usted se siente alicaído durante esta temporada, permítame darle un buen consejo. Deje de pensar en la Navidad y empiece a pensar en Cristo. Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Él es el maestro, el esposo y el buen pastor. Él es el santo de Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros, y su nombre es Jesús. Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sabios lo reconocieron como el rey de los judíos. Incluso los demonios le llaman el santo de Dios. ¿No es este el carpintero?, preguntaban los pobladores de Nazaret. ¿Pudiera ser el Cristo?, preguntó la mujer junto al pozo. Tomás le llamó mi Señor y mi Dios. No, damas y caballeros, esta temporada del año no es cuestión de Navidad, es cuestión de Cristo. No es cuestión de regalos, es cuestión de la presencia de Cristo. Usted tal vez no tenga a su familia cerca, pero tiene al Padre Celestial más cerca de lo que piensa. Su fe es más importante que sus sentimientos, y Jesús nos liberta de las cadenas que nosotros jamás podríamos quitarnos nosotros mismos, porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza. Cuando usted se sienta deprimido y desalentado por las cosas sobre las que no tiene control en su vida, permítame pedirle que simplemente haga esas cosas a un lado y vuelva a enfocar su atención en aquel que le ama más de lo que usted jamás puede imaginarse y que vino a esta tierra específicamente para ser su Salvador. Sé que me espera una seria tarea cada vez que se acerca la Navidad cada año. ¿Cómo se abre paso uno a través de toda la bambalina que hemos producido alrededor de la temporada e incluso que nos rodea? ¿Cómo predico en cuanto a Jesús en su calidad de Salvador? Siempre oro que el Señor me envíe algo que me ayude a predicarlo, una metáfora o alguna parábola que ayude a salvar la brecha entre lo que no sabemos y lo que sí sabemos. Mi relato hoy fue dicho hace muchos años por un gran pastor de otra generación llamado R.G. Lee. Al predicar en cuanto a Jesús como Salvador, con frecuencia relataba lo siguiente. Esto sucedió en las montañas del estado de Virginia, en una escuela de un solo salón, en donde ningún maestro jamás había durado más de unas cuantas semanas. Era una escuela llena de muchachos campesinos rústicos que pensaban que su principal objetivo en la vida era correr a todo nuevo maestro que se atreviera a pisar su escuela. Un día, un maestro muy joven pidió un trabajo. El director escolar en realidad trató de disuadirlo. Le dijo, «Hijo, no sabes en lo que te estás metiendo. Te van a dar una buena paliza porque eres muy joven». Luego le dijo, «Hijo, incluso los maestros más experimentados de todo el estado nunca han durado ahí más de 2 meses». «Pues bien», dijo el joven maestro, «voy a arriesgarme», y aceptó el empleo. En el primer día, entró en el salón de clases y notó que los muchachos estaban reunidos en la parte de atrás del salón y alrededor de un muchacho gigantesco que más tarde se enteró que se llamaba Tomás. En realidad, le llamaban Tomasón. Lo llamaban así porque era el matasiete de la clase. En voz alta, como para que el nuevo maestro lo oyera, Tomasón dijo, «Yo me ocupo de este. Yo lo haré por cuenta propia. No necesito la ayuda de nadie. Será historia antes de que termine el día». Cuando el joven maestro pasó al frente de la clase, les dijo, «Tengo que dictar esta clase, pero debo confesarles que no puedo hacerlo sin su ayuda. Pienso que necesitamos unas cuantas reglas, y voy a pedirles que me ayuden a establecer las reglas para la clase. ¿Qué reglas piensan que debemos tener?». Esto fue nuevo en la clase. Nunca antes había sucedido. Así que el maestro se fue a la pizarra y un estudiante gritó, «No robar».
El maestro lo escribió en el pizarrón. Nadie debe llegar atrasado. Él lo escribió en el pizarrón. Para cuando terminaron, el maestro tenía 10 reglas para la clase, los 10 mandamientos de la clase. Todos convinieron y, mientras convenían, se reían con gusto. «Ahora bien», dijo el maestro, «no hay una buena regla sin un castigo si se rompe la regla. ¿Cuál debe ser el castigo si se rompe una regla?» Tomasón se puso de pie y dijo, «El que rompa una de estas reglas recibe 10 varazos en la espalda desnuda». El maestro pensó que el castigo era algo severo, pero a regañadientes aceptó. Así que llegaron a la escuela el día siguiente y, como pueden imaginarse, la mañana no se había acabado antes de que se hubiera roto una regla. Tomasón se acercó al escritorio del maestro y le dijo, «Alguien se robó mi almuerzo». Así que el maestro reunió a la clase y dijo, «Clase, una de las reglas es que no se debe robar, y alguien se robó el almuerzo de Tomasón y quiero saber quién fue». Después de que se preguntó a todos, un niño de 10 años se puso de pie y dijo, «Yo fui quien se robó el almuerzo. Tenía mucha hambre y no pude evitarlo. Yo me robé el almuerzo». «Pues bien», dijo el maestro, «ya sabes cuál es la regla. Tienes que recibir 10 golpes con varas en la espalda, pero sin el abrigo». El niño empezó a suplicar, «Maestro, por favor, no haga eso. Y sea lo que sea, no haga que me quite el abrigo». Finalmente el maestro, sabiendo que estaba a prueba en ese momento, hizo que el muchacho se desabotonara el abrigo y debajo no había camisa ni camiseta, sino simplemente los tirantes que sostenían el pantalón. El maestro pensó, ¿de qué manera voy a vapulear a este niño? ¿Cómo puedo hacerlo? Pero si no lo hago, perderé para siempre el control de esta clase. ¿Qué hacer? Le dijo al niño, «Hijo, ¿por qué no tienes puesta tu camiseta?» El niño contestó, «Mi papá murió y mi mamá es muy, muy pobre y yo tengo solo una camisa. El día en que ella lava la camisa, yo me pongo el abrigo de mi hermano para no sentir frío. Me pondré la camisa mañana, pero no la traigo puesta hoy». Bien, el maestro lentamente alzó la vara y titubeó, tratando de reunir valor para aplicar el castigo. Tomasón se puso de pie, saltó por encima de los que estaban en su camino, se dirigió a donde estaba el maestro y dijo, «Si le parece bien, yo recibiré el castigo de Jaimito en lugar de él». El maestro dijo algo filosófico para manifestar su acuerdo en aceptar a alguien sustituto para el castigo. Tomás se quitó el abrigo. Después de 5 golpes severos se detuvo y el maestro se dio cuenta de que todos en el salón de clase estaban llorando, especialmente Jaimito, que para entonces había corrido hacia Tomás y le tenía abrazado del cuello con todas sus fuerzas. Estaba diciendo, «Tomás, lamento muchísimo haberte robado el almuerzo. Tenía mucha hambre, pero te quiero mucho por haber recibido los varazos en lugar mío». Esto rompió el corazón de estos curtidos muchachos y también le rompió el corazón al maestro, porque en ese día Tomás se había convertido en el salvador de su hermanito menor. Y usted y yo hemos roto las reglas, ¿verdad? Yo he roto las reglas. Un día el Señor Jesús vino a mi clase, se quitó el abrigo y se colocó sobre el madero y recibió los azotes que yo merecía. En ese día, Él se convirtió en mi Salvador. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. ¿Le conoce usted? ¿Es Él su Salvador? No basta con creer que Él es el Salvador del mundo. La Biblia dice que incluso los demonios creen eso y tiemblan. A fin de que usted reciba su salvación, tiene que, en primer lugar, reconocer que no es el pecado de su prójimo o el pecado de otro, es su propio pecado lo que merece castigo. Entonces tiene que venir a Jesús y decir, «Señor Jesús, gracias por lo que hiciste cuando moriste en la cruz por mí. Eso es lo que yo merecía, lo sé. Te recibo hoy como el que pagó el castigo de mi pecado y recibo tu perdón y te recibo en mi corazón y en mi vida como mi Salvador». Cuando usted hace eso, según las Escrituras, ha sido salvado. ¿Ha sido usted ya salvado? ¿Ha recibido a Cristo como su Salvador? En esta temporada de Navidad, el gran mensaje de Navidad es el Evangelio de Jesucristo. Si usted nunca ha hecho esto antes, le insto a que hoy mismo sea el día en el que invite a Cristo a que sea su Señor y Salvador personal. Espero que haya
considerado los temas que hemos tocado estos días mientras festejábamos la Nochebuena y la Navidad? ¿Habrá mejor manera de festejar el cumpleaños del Salvador que invitarlo a venir no solo al mundo en que vivimos, sino también a su corazón y vida? Le aseguro que lo cambiará usted de adentro para afuera. Le dará la capacidad para ser la persona que siempre quiso ser. Sobre todo, le perdonará sus pecados y le dará la seguridad del cielo. Si nunca ha hecho esto antes, donde quiera que esté, puede inclinar la frente y pedirle a Cristo que venga a su vida. Solo diga: querido Señor, así como viniste al mundo hace tantos años, a Belén, en donde naciste, te pido que vengas hoy a mi corazón. Te abro mi corazón, te recibo como mi Salvador. Por favor, ven y vive en mí hoy.